los dones espirituales. Y una pregunta, que pues con esa pregunta comenzamos el día de hoy. ¿Cómo puedo hablar de los dones específicamente o especialmente hablando de los dones del Espíritu que son más milagrosos, por así decirlo, por así llamarlos? ¿Cómo puedo hablar de ellos sin dejar de ser bíblico? ¿Cómo podría ser? ¿Por qué viene esa pregunta? Bueno, hoy en día vemos muchos que hablan de los dones, inclusive practican de ellos y son muy mal empleados, mal entendidos, que inclusive han inventado, pues yo no puedo llamarle dones a esas acciones que hacen o a esas cosas que hacen, ¿verdad? Porque no son ni bíblicos. Lo digo, por ejemplo, he visto como pentecostales, como carismáticos, hipercarismáticos, que tienen ese desbalance, ese desequilibrio de la palabra. Vemos cómo tiran a la gente pensando que eso es un don, pensando que eso es un poder de Dios, y eso es una aberración. Yo no veo en ningún versículo de la Biblia que Pablo diga o que Pedro hable acerca de ese don de tumbar a la gente o de ungir las cosas para después sacar provecho de ellas, hablando de gente que dice que tiene hasta el chicle ungido, la corbata ungida, el saco ungido, y todo eso existe, es real. Muchas iglesias están pasando por estas cosas. ¿Y todo por qué? Porque se desconoce, porque no se entiende, porque no se estudia, no se conoce en su totalidad acerca de los dones del Espíritu Santo. Acompáñenme primero a 1 Corintios, por favor, 4:5. Primera de Corintios 4:5. Voy a tratar de venir leyendo lo más que pueda aquí, así es que si ven que no les pongo mucha atención, no les volteo a ver muy seguido, es porque estoy leyendo. Voy a tratar de no pasarme como en otras ocasiones, a veces me salto por estar viéndolos a todos. Primera de Corintios 4:5. Dice ahí: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, hablando Pablo, y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué dice ahí? Repita conmigo: a no pensar más de lo que está escrito. Diga conmigo. ¿Cómo? A no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Seguimos leyendo. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El énfasis es no ir más allá en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, de lo que está escrito. ¿Sí o no? ¿Se entiende esa parte? Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, primero tenemos que entender el vocabulario en referencia de los dones, para poder
entenderlos y no irnos más allá de lo que podamos pensar nosotros, debido a la naturaleza de los dones espirituales que son supernaturales. Y precisamente por eso, porque son, por así decirlo, a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, inexplicables muchos de ellos. Pero ¿qué dice? No podemos ir más allá de lo que está escrito. Así es que necesitamos, repito, entender, ¿sí?, el vocabulario de cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera referencia que se hace a los dones se halla en Corintios, ahí mismo, Primera de Corintios, que se ha escrito alrededor de los años 55 más o menos después de Cristo. Vemos cómo en el capítulo 12, con los capítulos de 12 al 14, están dedicados en su totalidad a algunos de los dones espirituales. Los primeros 7 versículos del capítulo 12 tratan con los dones como una clase y proveen un vocabulario para su descripción. Primera de Corintios 12:1 dice ahí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca ¿de qué dice? De los dones espirituales. Bueno, este vocablo, dones, por así llamarlos, o más bien como está escrito en nuestra versión Reina Valera 1960, que es la que creo que muchos tenemos, ¿sí?, son llamados dones espirituales. Pero si comparamos este versículo en otra versión, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la palabra dones está en forma, la llaman en la literatura bastardillas, o conocidos también como itálica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esto? Bueno, esto es porque no se halla la palabra dones en el escrito original de este versículo. ¿Ok? Así que la primera referencia espiritual acerca de los dones espirituales, como dice la Reina Valera 1960, es solamente el término o el vocablo espirituales. Espirituales. Si lo queremos entender un poquito mejor, podremos utilizar esta misma versión, la Biblia de las Américas. Dice, voy a leerla, en este versículo dice: en cuanto a los espirituales. ¿Quién tiene la Biblia de las Américas por ahí? Si se fijan, tiene, repito, está entre bastardillas o itálica. Bueno, entonces, repito, dice ahí: en cuanto a los espirituales. Dice ahí: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿Qué significa esto? Esa misma descripción, dones espirituales, o mejor conocida en el original como espirituales, se utiliza también en el capítulo 14 de Corintios. Denle una vuelta ahí, póngale ahí una señal en el capítulo 12, porque vamos a estar regresando a ese capítulo. Capítulo 14, versículo 1. Dice ahí: seguid el amor y procurad, dice esta versión, los espirituales. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, en este caso, nuestras versiones que tenemos, Reina Valera, dice: y procurad los dones, ¿verdad? Y luego dice ahí: pero sobre todo que profeticéis. Estamos hablando acerca de los dones, el término, el vocablo dones del Espíritu. Repito, esa palabra dones en estos versículos
Se traduce del original espirituales nada más. Esta palabra es la palabra griega neumáticos. Nosotros lo conocemos, es bien conocido. Viene de la palabra neuma, que es procedente hacia, o hace referencia hacia el espíritu, al soplo de Dios. Habla entonces, esta palabra griega, neumáticos, habla de algo divinamente sobrenatural. También habla de algo que no es carnal. Los que tienen su concordancia exhaustiva pueden buscarla, tienen esta semana o cuando puedan, busquen estas palabras. Busquen en diferentes versiones estos versículos que les estoy dando para que comparen y vean la terminología que se utiliza. Repito, la palabra que nosotros o la frase que conocemos como dones espirituales en el original solamente es los espirituales, o la palabra griega neumáticos, que significa algo divinamente sobrenatural. Entonces, esta es la referencia que probablemente se usa para hablar de los dones espirituales. En el versículo, otra vez de regreso, capítulo 12, ¿verdad? Dice ahí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué vendría siendo, de las cosas divinamente sobrenaturales, o de lo que no es carnal. Así se traduciría literalmente. Aunque también la misma palabra griega, neumáticos, se utiliza para hablar en género masculino y hacer referencia hacia alguien también, hacia personas espirituales. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 3:1, se los leo rápido, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. También se puede utilizar. En este caso, la traducción sería: no les puedo hablar como a carnales, porque no son espirituales. Así es que entonces, decir que los espirituales, como se traduce, o los neumáticos, en sentido o en nuestras traducciones, se refiere hacia los dones espirituales. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Hay otro término que, repito, tenemos que entender estas terminologías que están en la Biblia para que no nos espantemos y podamos tener un concepto bíblico, no yendo más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos o pensar, ¿verdad? Veamos también el significado o la terminología para los dones espirituales o del Espíritu. 1 Corintios 12:4 dice ahí: hay diversidad de dones. Tal vez suene confuso porque hablamos hace rato de los dones espirituales, pero en el original no dice dones. Así es que nada más se traduce los espirituales, ya dijimos que es. En este sí es dones. La palabra griega que se utiliza para dones en este versículo es la palabra que ya hemos visto anteriormente hace unas semanas. Es la palabra carisma, que también se traduce como don espiritual o una concesión espiritual, o también en el original habla de facultad milagrosa, donde a su vez la palabra carisma viene del griego charis o charis, que significa dádiva, donativo, gracia. Así es que podemos decir que un don, cuando se traduce de la palabra carisma, ¿verdad? Podemos decir
que es una bendición gratuita, algo que Dios nos dio gratuitamente también, impartida libremente por Dios. También podemos decirle, Dios nos capacita, nos da ese poder sobrenatural, conforme dice la Biblia, no lo que digo yo. En la mayoría de los textos en Corintios o en esta carta, cuando se refiere a los dones, se refiere como espirituales nada más. Ya vimos lo que es espirituales. ¿Por qué? Porque son capacidades libremente impartidas por el Espíritu Santo, que son de origen divino, no de origen carnal, no de origen humano. Repito, hay muchas iglesias que hacen lo que su carne quiere, lo que los lleva o piensan que al hacer esas cosas van o están teniendo el poder del Espíritu Santo, y eso está mal. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Ese poder no puede ser merecido ni ganado, repito, ya que son gratitudes que recibimos de Dios, no porque sea más o porque conozca menos o porque vaya a buscar o me vaya de rodillas, ¿verdad? Ah, no, aquí ya no se van de rodillas. O por tratar de buscarse el favor de, pues Señor, yo quiero, dámelo, yo voy a hacer esto para que me lo des. No, eso no es bíblico. Así es que estos dones o estas operaciones milagrosas son a través de personas que en su mayoría de las veces son o están llenas del Espíritu Santo. Solamente. Y ya vimos cómo podemos tener la llenura, vivir en la llenura del Espíritu Santo, ¿sí o no? Meditando en su palabra, en oración, en intimidad, en reconocer cualquier pecado secreto y todas esas cosas que ya hemos visto anteriormente. Así es que estas operaciones tienen un sentido real y son prácticos para el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante en Efesios, ahorita no lo busquen. Pero sí se va entendiendo un poquito más los términos, la terminología, carisma, dones, ¿verdad? Espirituales, que es neumáticos, que significa algo sobrenatural, algo milagroso, ¿verdad? ¿Sí se va entendiendo? Bueno, con esta información podemos entender un poquito más que era de esperarse una capacitación, por así llamarla, espiritual, fuera de lo normal, supernatural, y que fuera provista solamente por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la misión que Jesús dio a sus discípulos. Jesús instruyó a pregonar el Evangelio a sus discípulos. Pero antes les dijo, espérense, no se vayan, hasta que venga el poder desde lo alto y los invista. Lucas 24:49, si lo tienen rapidito, pongan una señal ahí en Corintios, búsquenle ahí. 24:49 dice, hablando Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Fíjense, es una promesa, y todas las promesas que Dios hace, Él las cumple, y las cumple como Él dice.
no como nosotros pensemos o como nosotros querramos. Dice ahí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amados, si es que decimos que somos sola escritura, si seguimos y si tenemos ese principio de sola escritura, miremos lo que dice la escritura. Ya que Cristo adjuntó a esta promesa, en este mandato, la gran comisión. Y en esa gran comisión dijo que estas señales seguirían a los que creyeran en Jesucristo. ¿Qué señales? Echar fuera demonios, hablar con lenguas nuevas, sanidades por imposición de manos. ¿Quieren buscarlo? Eso está en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Desafortunadamente hoy en día los lobos rapaces que se visten como ovejas están en las iglesias y toman versículos sacándolos de su contexto para defender sus posiciones. Estoy hablando de los lobos que toman, sacan provecho, roban, estafan, engañan a aquellos que siguen, que buscan, que quieren ver esas obras milagrosas. Por lo regular, estos lobos rapaces no enseñan el evangelio de Cristo, no hablan de arrepentimiento, no hablan de justificación, no hablan de regeneración, no hablan de salvación por gracia, no reconocen a Jesucristo como el Señor, no conocen la santidad, no saben qué es andar en santidad. Muchos de ellos practican el pecado. Enseñan tantos errores doctrinales, tienen tantas manifestaciones, pues las llamaría nuevas porque no son bíblicas, muchas de ellas. Y entre esos lobos está Benny Hinn, con sus doctrinas erradas, diciendo que en la Trinidad hay 9 personas. Fíjense, Kenneth Copeland dijo que Jesucristo fue el primer hombre en que nació de nuevo. Eso es una herejía. ¿Cómo el primer Jesucristo, el primer hombre en nacer de nuevo? Es un error. Luego también argumentó y dijo que sufrió Jesús cuando bajó al Seol. Fíjense, eso es lo que enseñan estos lobos rapaces. Joel Osteen con su prosperidad, Cash Luna en estos países latinos que enseñan que somos dioses pequeños y por lo tanto tenemos el poder de declarar las cosas que queramos. También Guillermo Maldonado con sus herejías, lo que enseña Enlace y toda esa farándula cristiana, por así llamarlos, porque es lo que se llaman, cristianos que operan o que se dicen operar, muchos de ellos en dones del Espíritu Santo. Tristemente, debido a estos lobos, muchos que buscan de la sana doctrina y ven a estos lobos rapaces, lo que enseñan, los que se dicen cristianos, los ven, dicen, no, yo no quiero nada de eso. Ven a otros maestros que sí son bíblicos, pero estos maestros, al ver que
al ver tantos abusos, ¿sí? Y el peligro que corren las ovejas con esas enseñanzas falsas de los lobos, niegan la operación de algunos de los dones poderosos y milagrosos de Dios. Maestros bíblicos. Así es que el que busca la sana doctrina y ve ese desorden que hay, esas herejías, y ve al otro maestro, pues dice, pues me quedo con el maestro que no habla de eso. Ciertamente yo creo que haría lo mismo al ver ese desequilibrio, al ver cómo hacen y deshacen versículos, los tuercen, repito, para enriquecerse, para fraudear a las ovejas. Pero los que buscan la sana doctrina podemos caer en un error si se llega a tener una postura bíblica solo porque las enseñanzas falsas y por los abusos y los engaños y las distorsiones que el diablo está haciendo con esas prácticas que se hacen por medio de estos lobos vestidos de ovejas, caer en el error y tomar una postura y decir que ya no existen los dones. Al ver lo que hace Benny Hinn, al ver lo que hace Cash Luna, decir no, ¿cómo? Imagínense sacar el saco y tirarlos ahorita a todos. Dicen, no, esto no es el que busca la sana doctrina. Tristemente esas iglesias de estos lobos están llenas. Pero repito, tomar esa postura de ver todo ese desorden me puede llevar a negar lo que enseña la Biblia acerca de los dones espirituales. ¿Como cuál? Como el don de sanidades, como el echar fuera demonios. Hay maestros bíblicos que dicen que ya no es necesario echar fuera demonios. Pero los que creemos todavía en lo que dice la Biblia, no podemos y no debemos, por temor o miedo a caer en una de estas dos posturas o en estos dos errores, negar o dejarnos llevar por el emocionalismo o de una o de la otra. Por eso, amados, tenemos que tener cuidado de que no rechacemos algo tan glorioso, algo tan poderoso, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para uno. ¿Y para qué más? Para cumplir la comisión que se nos ha mandado por medio de Jesucristo. Esa comisión fue dada. Pero por ver a las sectas, a esas religiones, y tomemos una posición que nos lleve, repito, a negar algunos dones, pues entonces tendríamos que negar otras cosas. Como por ejemplo, yo veo lo que hacen estas iglesias, y si me tomo esa postura de decir, no, pues ya mejor digo que no existen porque pues voy a caer, no quiero caer en eso y mejor, no.
tendríamos que negar entonces la Trinidad. ¿Por qué lo digo? O esa gente o esos que toman esa posición tendrían que negar la Trinidad. ¿Por qué? Porque los católicos creen en la Trinidad y sus demás enseñanzas son erradas, están en el error. Entonces, ¿podremos decir acaso nosotros la Trinidad que enseñan los católicos está mal? Ya no creamos en la Trinidad, ya no existe. Por el hecho de que están en el error ellos. ¿Será justo? ¿Será justo? ¿Será una buena posición? No veo ni un sí ni un no. Tristemente, es lo que están haciendo algunos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Yo creo que la mejor postura o la mejor posición y actitud que debemos de tomar es ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dejemos que la palabra de Dios nos hable y nos diga. Esa es la mejor postura. Y ya leímos hace rato, no irnos más allá de lo que nosotros podamos ver, imaginar, pensar. Amén. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Nada de esas cosas en error puede o debe usurpar la supremacía, la veracidad, la autoridad de la palabra de Dios. Si va a ser para el crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, verdaderamente unificándonos y edificándonos para crecer en amor, ¿será malo? Por eso, amados, tenemos que tener cuidado de seguir experiencias que no sean verdaderas, que no sean bíblicas. Pero también tenemos que tener cuidado de que lleguemos a negar de esas verdades bíblicas que hay en la palabra de Dios. Repito, porque eso está pasando en muchas iglesias hoy en día. Cuando se dejan llevar por el emocionalismo, por doctrinas falsas, por doctrinas que son endebles, como el decir, decláralo, decrétalo. Y la prosperidad y las que mencioné hace rato. Entre ellas hay muchos errores teológicos graves, que terminan en herejía. Y tristemente, hay muchos carismáticos pentecostales que les llaman, o hipercarismáticos, que enseñan y practican esas cosas. Pero mejor estudiemos lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12:4. Antes de leer, repito, si somos sola escritura, si tomamos ese principio de sola escritura, si seguimos solo lo que la palabra nos dice, nos va a llevar a no negar los dones del Espíritu. Sino veamos qué es lo que dice sola escritura y veremos que nos llevará a buscarlos, a creer en ellos, a practicarlos, a pedirlos, a orar por ellos, a tener fe para verlos. Porque los dones están en la Biblia. Algunos dicen que estos dones milagrosos fueron solo para confirmar el apostolado en la iglesia primitiva,
Y como ya no hay apóstoles de Cristo, dicen que ya cesaron los dones. Pero veamos para qué son los dones. Primeramente, Primera de Corintios 12:4, dice ahí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en, ¿quién dice? Todos. Es el mismo. Voy a hacer una pausa. La idea central de la palabra diversidad, vamos a ver ahorita otras terminologías para poder entender un poquito más y más acerca de lo que pues nos quiere decir la Escritura. Esa palabra diversidad en su raíz original del griego habla de distribución. Es la palabra griega diaresis. Así es que lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos es que la intención de Dios no es solo que algunos dones operen a través de solamente uno o dos personas. Pablo no está refiriéndose a eso, sino que haya diferentes dones espirituales, ¿verdad? Así como hay dones o carismas. Porque sabemos que Dios da y capacita con funciones útiles para su cuerpo. Así es que cada creyente debe de tener alguna manifestación del Espíritu, pero no nos espantemos tampoco, porque decimos manifestación y ya empezamos a ver esas manifestaciones todas raras, ¿verdad? Todas que empiezan a balbucear y empiezan a hacer una santa de cosas que no son bíblicas. No nos espantemos, para eso vamos a ir viendo qué significa manifestación, qué significa ministerio, poco a poco. Así es que cada creyente debe de tener esa manifestación del Espíritu y toda variedad del don que es dado por Dios, porque dice ahí que opera por el mismo cuerpo de Cristo, y es Dios el que está a través de ellos. Dios es el que está atrás. Dios es el que está llevándolos, guiándolos. Así es que hay un Dios, dice ahí, hay un Espíritu Santo operando en esa variedad de manifestaciones. Sigo leyendo el versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí viene la manifestación. Repito, no tengamos temor cuando hablamos de manifestaciones, porque ciertamente, pues a mí cuando me decían, me hablan de esto, yo decía, pues es la manifestación. Yo decía, no, pues luego mi mente se iba, mi mente humana se iba a lo humano, así de sencillo, y me iba a pensar a esas manifestaciones todas feas, que inclusive muchas de ellas son hasta diabólicas, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? La palabra manifestación es la palabra griega phanerosis. Habla en su griego original de una exhibición, de una expresión. Así que podríamos definir este vocablo manifestación como la evidencia exterior. ¿De quién? Del Espíritu Santo, no de nosotros. No de nosotros. Los dones del Espíritu traen al Espíritu Santo a una evidencia exterior. ¿En quién? En el cuerpo del creyente. Pero del creyente verdadero, porque pues hay muchos que dicen que creen, ¿verdad? Así es que esta manifestación o esta exhibición viene por la operación de los dones, es por causa de la operación de los dones. Y eso hace que el
el creyente o los creyentes puedan estar alertas, y no alertas a ver qué va a pasar ahora. No, sino alertas o susceptibles a la presencia de Dios. Cuando esto pasa, puede producir efectos tal vez de alabanza, de adoración, de exaltación en alguna forma, que va a glorificar solo a Jesucristo. El Espíritu Santo dice, Jesucristo dice que el Espíritu iba a tomar de él y que él iba a glorificar a Jesucristo y al Padre. Así es que todo lo que se hace por el Espíritu Santo tiene que exaltar y glorificar a Jesucristo y al Padre. Solamente. Ni siquiera el mismo Espíritu Santo va a decir, ¡ay, yo lo hice! No. Para nada. Solamente a Jesucristo, que es el heredero de todas las cosas. Ahora, a todos nosotros como creyentes nos es dada una capacidad para la manifestación del Espíritu. Así es que ahorita nos empiezan ahí voy a dar electroshocks ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque dice ahí el versículo 7, dice ahí, pero a cada uno. Esa frase, cada uno, es la palabra griega gekastos. Y esto habla de un superlativo. ¿Qué significa superlativo? Bueno, se usa en una expresión máxima al significado del que se está hablando. En este caso, pero a cada uno, la frase sería a la expresión máxima de ese cada uno. ¿Y quién es cada uno? Cada creyente en Cristo Jesús. Si es que habla de todos los creyentes. Esa manifestación entonces le da a todos los creyentes o a cada uno en su expresión máxima. Dice, les es dada la manifestación ¿para qué? Para provecho. Les voy a leer este versículo en una versión parafraseada y dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Para beneficio de todos. Si yo veo a un hermano que está orando por un hermano o una persona que está a punto de, tiene un cáncer y está orando, él es simple y sencillamente, él no va a agarrar y a ver, yo te voy a poner mis manos y te voy a sanar, ¿no? Como hacen muchos. Te sano, como decía Guillermo Maldonado antes de que empezara el mundial, empieza a orar ahí con sus, hasta queda mal uno. Se pone ahí a orar, a ver Falcao, dice, yo te voy a ver y yo voy a orar y yo voy a, para que juegues el ¿jugó? No, bueno, eso es otra cosa. Entonces hay unos que hacen eso, ¿no? Que dicen, voy a empezar a orar y no pasa nada, pero no vino un hermano genuino, un hermano temeroso a la palabra de Dios, un hermano balanceado en la palabra de Dios y de repente empieza a orar, Señor, yo no voy a hacer que tú me veas a mí, de que digan que yo soy el sanador del pueblo o el curandero, ¿verdad? Entonces empieza a orar el hermano y de repente llega la sanación, de repente quita la enfermedad, quita el cáncer, el tumor, lo que haya. ¿Y para qué beneficio? Va a decir el hermano que está orando, va a decir, ¿sabes? Pues yo soy el sanador del pueblo, llámenme, ahí les dejo mi tarjeta. No, para beneficio de todo, para que la gente vea y crea, mira, el que está orando genuinamente va a decir, esto es para la gloria de Dios. Nunca va a decir esto es por mi cosecha, nunca. Así es que por eso dice para beneficio de todos en esta versión. Esa
palabra también para provecho, en su verbo original, es un compuesto de dos palabras, provecho, que es la palabra sum fero. La palabra sum en el griego significa unión demasiado estrecha. Fíjense, ¿para qué sirve? Para tenernos unidos estrechamente. Y la palabra fero significa sustentar, llevar, cargar, soportar. Imagínense. ¿Para qué? Entonces, para que estemos estrechamente unidos, soportándonos, llevándonos juntos, unidos, como un cuerpo. ¿A poco dice el ojo ahí? Dice, ¿el ojo se gloria de qué es ojo? No, el ojo necesita ¿de qué? De las manos, de los pies. ¿Cómo va a ver el ojo más allá si los pies no lo llevan? ¿Cómo? Así es que el ejercicio de un don es una manifestación del Espíritu Santo. Primariamente, no de la persona. No de la prueba, no. Sino eso va a ser para provecho al cuerpo entero de Dios. Para eso es. Continúo leyendo el versículo 8 en esta versión. Síganme ahí, versículo 8 de Corintios. Estamos leyendo. Versículo 8, voy a leer versión lenguaje actual para que entendamos un poquito más. Versículo 8 dice ahí: a algunos en el Espíritu les es dada la capacidad de hablar con sabiduría. ¿Verdad? Ahí en sus palabras, en sus Biblias dice ahí, les da palabra de sabiduría, ¿verdad? Bueno, aquí dice capacidad de hablar con sabiduría. Dice, a otros les es dada la capacidad de hablar con mucho entendimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. En sus versiones dice así: a otro, fe. ¿Sí o no? A otro les da fe por el mismo Espíritu. Bueno, esa fe no se refiere a la fe que recibimos para salvación. No se refiere a esa fe, porque pues entonces hablaría ya en general, todos tenemos fe. Todos hemos tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. No habla de esa fe salvífica, sino más bien se refiere, como dice esta versión, a tener gran confianza en Dios. ¿En qué? En ver manifestadas sus promesas y de creer y esperar en Dios. ¿Cómo es que trabaja sobrenaturalmente? Esa es la fe. Esa fe podríamos llamarla fe sobrenatural, ya que no todo creyente tiene esa fe sobrenatural. Fe en esas operaciones tan sorprendentes, tan milagrosas que hace el Espíritu Santo. No todos tienen fe. Así como dice, hay otros. Puede ser que aquí haya uno que tenga tanta fe en alguna de estas cosas, que de repente le diga al hermano: oye, mira, si oras por el hermano o por la hermana, vas a sanar. Fíjense, tiene más fe el que le está diciendo que ore que a uno que a lo mejor va a orar. No, pues es que casi no se sana, ¿verdad? Colita de rana, dice, ¿no? Si no sana, sanará mañana, ¿verdad? A veces no. Por eso es que dice, a otro le da fe, pero esa fe sobrenatural, para creer en esas cosas poderosas, o en esos dones poderosos, no cosas. ¿Qué cosas? Sigo leyendo versículo 9 en esta otra versión. Dice, y a otros les da poder de sanar a los enfermos. 10. Algunos reciben el poder de hacer milagros, y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Fíjense, eso se llama profecía. Fíjense qué terminología estamos usando aquí, para que luego no nos confundamos después. Profecía, y luego también ahí nos espantamos. Yo también me espantaba, solía espantar cuando decían, está profetizando. No, vamos a irlo viendo conforme el tiempo nos vaya dando Dios.
Entonces dice ahí, la autoridad de hablar de parte de Dios. Dice, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Fíjense, versículo 11, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Fíjense. Así es que si estás orando para que pues tengas el don de sanidad, bueno, pues a lo mejor el Espíritu Santo dice, no, pues tú no, ¿para qué? ¿Para qué andas dando tus tarjetas después? ¿Para qué abres tu consultorio, verdad? No. El Espíritu Santo es el que decide. Él es el que da las cosas. El Espíritu Santo es Dios. Es que por lo tanto Dios es el que tiene todas las cosas bajo su soberanía. A pesar de que estoy mencionando todos estos, son parte de los dones del Espíritu Santo, no los vamos a ver, vamos ya a tener tiempo, cómo vamos a ir desglosando uno por uno de cada estos, de profecía, de sanidad, todo esto lo vamos a ir viendo con tiempo, ya que en cada uno, pues por lo menos deberíamos de dar una clase o un mensaje, por lo menos por cada uno. Es que no podemos ahorita detenernos. Así es que yo les exhorto, hermanos, amados de Dios, yo les invito a que si seguimos el principio de sola escritura, lo que dice la escritura, no lo que dice Enlace, no lo que dice el otro, no lo que dice este, no, porque a veces mi primo, mi perro, bueno, no mi perro no habla, mi primo, lo que sea, a veces tenemos esos conceptos ya predeterminados. No, dejemos que nos hable la palabra de Dios, que nos hable, y que si seguimos lo que dice toda la escritura, entonces deberíamos de procurar los dones. Ahí en 1 Corintios 14:1 lo dice, seguid el amor, sigan el amor y procurar los dones espirituales. Ahí lo dice. Pero bueno, hay unos que dicen, pues es que ya, eso lo dijo Pablo y pues ya no está el último apóstol y pues el último apóstol fue Juan y pues ya no. Entonces ahí Pablo hubiera puesto, sigan los dones espirituales mientras los apóstoles estamos aquí. Pero dice ahí, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, yo ahorita no me voy a meter en esas cosas. Así es que no dejemos que nada ni nadie nos convenza de lo que creen en respecto a sus posiciones, sino que la palabra de Dios nos hable. Que la palabra de Dios. ¿Qué leímos en Corintios 4:5? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, no hasta que aparezca este, no hasta que aparezca este otro, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, si hay también cosas ocultas en las tinieblas, es porque hay cosas ocultas que no entendemos. Los que estamos estudiando los viernes hemos visto que hay misterios, no entendemos. En uno de esos está la Trinidad. ¿Cómo podemos entenderla? No sé. Tenemos nuestra mente finita, pues puede dar una idea de algo, podemos ver esto o lo otro, pero ¿cómo? Yo no sé cómo trabaja. Entonces dice ahí, y manifestará las intenciones de los corazones. El versículo 6, por esto, hermanos, les he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que no aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que está en la palabra de Dios, ni tampoco menos. Termino con Tesalonicenses 5:15, dice ahí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid
siempre lo bueno, unos para con otros, fíjense, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que miremos siempre lo bueno, de que no paguemos mal mal por mal a nadie. A nadie. Y dice ahí en versículo 19, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Amén, hermanos. Amén. No apaguemos al Espíritu Santo, hermanos. Y no es de que yo lo que vaya a hacer o lo que mis decisiones que vaya a tomar van a apagarlo, no, porque el Espíritu Santo ahí está. Él sigue siendo, contigo, sin ti, Él va a seguir siendo. Y Él va a operar como Él quiera, en su mismo poder. Pero no lo apaguemos en nosotros, con nuestras decisiones, yéndonos más de lo que está escrito, más allá. No, hermanos. Estudiemos, mejor estudiemos la palabra, estudiemos, aprendamos los términos, los vocablos, la terminología, lo que nos quiere decir cada versículo, y veremos que la palabra va a interpretarse sí sola. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, te damos gracias. Cuán glorioso eres tú, Padre mío. Cuán grande eres tú, Señor. Tú eres el que hace y da todas las cosas. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, somos guiados a tu verdad, Señor. En tu palabra, Señor, está la verdad. Tu palabra es la que nos va a santificar, Señor. Es la que nos va a apartar, es la que nos va a ayudar a consagrarnos más y más, Señor, para servicio tuyo, para poder ministrar, Señor, al que lo necesite, para poder aconsejar, para poder exhortar, para poder instruir, Señor, en toda buena obra, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra que tú has dado el día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que no irá vacía, Señor. Yo sé que en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, el fruto de tu palabra, Señor, llegará a su tiempo. ¿Cuándo será, Señor? Yo no lo sé, pero yo confío, Señor, que ese día llegará, Señor. Que tú harás lo que tú quieras con este tu remanente, Señor, que busca de ti, Señor, que quiere esforzarse para vivir una vida, Señor, llena del Espíritu. Por eso yo te pido, Señor, que no dejes que esa llama, Señor, que ese fuego se vaya disipando, Señor, sino al contrario, que tu fuego, que ese fuego del Espíritu Santo, Señor, llegue a nosotros, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras almas, Señor, y que tu poder, Señor, esté vivo, Señor, en nosotros. ¿Cómo nos quieras utilizar, Señor? Yo no lo sé, Señor, pero sí queremos procurar los dones, Señor, aunque no sean los más vistos, aunque sea, Señor, el don de fe. Ayúdanos, Señor, a nuestra fe. Ayúdanos, Padre, para poder creer más y más, Señor, en lo que dice solo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Quiero ser ese siervo
esa sierva que busca, Señor, por las aguas, que clama, Señor, en el desierto, que es como tierra seca, Señor, y viene a tu palabra. Y siendo tú el buen pastor, Señor, pastoreándonos, llevándonos, Señor, a aguas de reposo. Ahí, Señor, confiando en que tú, Señor, todas las cosas que harás, Señor, será para beneficio, para edificación de tu cuerpo, Señor. No para la gloria nuestra, no para la gloria del ministerio, no para la gloria de la iglesia, del edificio, Señor. No, mi Dios, sino para tu gloria, Señor. Padre mío, llénanos de tu Espíritu, Señor. Y si creemos en Cristo, como dice la Escritura, tú dices, Padre mío, que de nuestros interiores correrán, Señor, ríos y ríos, Señor, de agua viva, de agua pura, Señor, de agua fresca y limpia. Padre mío, yo te pido, te ruego, Señor, que nos llenes de tus carismas, Señor, que nos llenes de ti, de tu poder, que vengan solo de ti, Señor, no de la carne, no del humano, Señor, sino solo de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Nuevamente lo pedimos bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén.